a 2 años del conflicto Palestina e Israel. El 7 de octubre del 2025, un día como hoy, pero de hace 2 años, se dio el ataque sorpresa de Hamas contra Israel, llamado Operación Inundación al-Aqsa. Pero vamos a comenzar a mencionar algunos detalles importantes. La palabra Palestina, que se conoce desde el hebreo como Peleset y desde el griego como Filistein, significa tierra de filisteos. Se trata de un espacio que prácticamente cruza tres continentes, el África, el Asia y Europa. ¿Qué ocurre desde la antigüedad? Bueno, desde la antigüedad han existido varios poblados que, bueno, pues se han dividido en tribus, ¿no? Desde las tribus arameas, nabateas, arabu y asirias. De ahí han existido muchísimas poblaciones, los fenicios, los amonitas, los filisteos, los moaritas o moabitas, los judeos, hebreos o israelitas y los edemitas. De ahí, por ejemplo, tenemos varios imperios que han peleado por el control de este territorio llamado Palestina. En este caso, desde lo que fue el imperio egipcio en el siglo XV a.C., lo que fue Babilonia durante el siglo VI a.C., en donde se da la primera diáspora judía. De ahí se encuentra el imperio asirio en el siglo VIII a.C., está la Grecia macedónica, ¿no? Esto desde el siglo IV a.C., está Roma, que bueno, pues esto fue ya en el intercambio entre el antes de Cristo y el después de Cristo, en donde se dio una segunda diáspora. Y bueno, pues se encuentra el Imperio Bizantino, esto desde el siglo VII después de Cristo, en donde se da la conquista árabe y la instrumentalización de lo que fue ya la religión del Islam. Es aquí donde la mayor parte de la población árabe pues ya se muda o se asienta en este territorio palestino. De aquí vamos a brincar hasta el siglo XIX, en donde se da el sionismo político desde la figura de Theodor Herzl. Es aquí en donde se da la primera aliyá, que es el establecimiento judío en Jerusalén y en todos sus alrededores. De aquí vamos a brincar para el siglo XX, desde el año 1917, en donde se da una primera promesa del gobierno británico a las poblaciones árabes en este territorio para crear un estado unificado, esto en contra de lo que sería el imperio otomano. Eh, Elementalmente, o bueno, evidentemente, se dio un incumplimiento de esta promesa, hasta que, bueno, aparece la declaración de Balfour, que fue a través de la figura de Lionel Walter Rothschild, y fue, digamos, donde se vislumbra un primer apoyo para la futura creación de un Estado judío, sionista, por cierto. Más adelante, ya en años posteriores, en 1920, tenemos la manifestación antisemita en la puerta de Damasco. Esto se dio el 8 de marzo de 1920. 2 años después, en 1922, a través de la Liga de las Naciones, se otorga a Gran Bretaña el control sobre Palestina, y aquí es donde también se da ya una segunda repoblación judía, en donde, bueno, pues ya en todo el territorio palestino y alrededores, pues se incrementa el número de la población, digamos, en ese sentido. Para 1930 se da la protesta de mujeres palestinas contra el mando británico, pero es hasta 1939 en donde, bueno, ya durante la Segunda Guerra Mundial, y a partir de lo que fue el exterminio nazi hacia comunidades gitanas, comunistas, en donde personas discapacitadas, homosexuales y bueno, pues ya judías, es en donde, bueno, pues se da este aparatoso pasaje de la historia humana que fue el Holocausto. Y para 1948 esto culminaría con la fundación del Estado de Israel, ¿no? Todo el sionismo después de la Segunda Guerra Mundial, pues ya se organiza para poder tener esta fundación con el apoyo de las naciones aliadas, quienes fueron victoriosas después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, aquí para el pueblo palestino comenzaría el famoso Nakba, que no es otra cosa que la catástrofe palestina. Esto a través de los primeros desplazamientos de población no judía,
Esto, bueno, pues también crearía la división del territorio palestino en lo que ahora conocemos como Gaza y también Cisjordania. Vamos a brincar hasta 1964, en donde se da la creación del Frente de Liberación Palestino, en donde su principal liderazgo está representado por Yasir Arafat, y de ahí nos vamos a ir hasta 1967 con la Guerra de los 6 días, en donde se va a dar una confrontación entre Israel contra la coalición árabe, y aquí es donde va a comenzar, digamos, ya un punto muy, digamos, ya muy, un punto de inflexión muy importante a través de la colonización militar del Estado de Israel hacia territorio palestino. Esto a través también de su ejército. Es aquí donde se va a dar una primera ola de atentados, ¿no? Digo, en lo que serían ya varias organizaciones auspiciadas por este Frente de Liberación Palestina. Para 1972, pues ya conocemos la historia del Septiembre Negro, aquel 5 de septiembre en Múnich, en donde, bueno, pues se dio el secuestro de atletas israelíes por parte de miembros del Frente de Liberación Palestina, y a partir de ahí se realiza ya una confrontación bastante, digamos, continua entre lo que es el Mossad, ¿no? El organismo de inteligencia israelí, contra esta organización para la liberación palestina. Vamos a brincar hasta 1987 con la primera latifada, que fue el surgimiento del movimiento de resistencia islámico Hamas. Es aquí donde va a surgir una segunda ola de atentados, digamos, y confrontaciones masivas, pero para allá el año de 1993 es donde se va a dar un primer, digamos, un primer intento para lograr una paz, ¿no? Los acuerdos de Oslo, estos tratados de paz entre la figura de Yasir Arafat, ¿no? Yasir Arafat como miembro representante o autoridad nacional de la Autoridad Nacional Palestina, y la figura de Yitzhak Rabin, representante como primer ministro de Israel. En 1995 da surgimiento el partido Likud, que bueno, pues es una representación supremacista del sionismo israelí, y aquí es donde surge la figura de Benjamín Netanyahu, que bueno, pues ya después esto va a culminar con el asesinato de Isaac Rabin, y esto pondría fin a los acuerdos de paz que bueno, pues ya se estaban comenzando a desarrollar en esta década de los 90. Entonces son muchos eventos que bueno, pues nos van dirigiendo hacia lo que ya sería la actualidad que conocemos hoy en día. Y en este caso, para el año 2001, se va a dar un video grabado del propio Netanyahu declarando la no existencia del Estado palestino. Y obviamente esto se daría en el año 2001, en donde también se suscitaron los ataques del 11 de septiembre de Al Qaeda hacia pues distintos puntos de Estados Unidos. Y bueno, pues aquí es donde se consolida precisamente el gobierno estadounidense, consolida esta alianza con el gobierno de Israel en contra del terrorismo islámico. Y esto, bueno, pues ya acapara a muchísimas organizaciones, no solamente a este Frente de Liberación Palestina o a esta organización paramilitar llamada Hamas. Para 2002 se da el surgimiento de la segunda intifada, que bueno, pues ya es la represión militar israelí y obviamente la respuesta paramilitar palestina, en donde surge una tercera ola de atentados, de ataques, de confrontaciones, y que para el año 2006 Hamas, bueno, pues ya gana las elecciones legislativas y se convierte en el gobierno dentro del territorio de Gaza. Esto a partir de la colonización de territorios palestinos y represión de sus propios habitantes, en donde también, bueno, va a haber una lucha en contra de esta resistencia civil y paramilitar palestina. De 2008 a 2023 van a existir pues alrededor de 308 fallecimientos israelíes y alrededor de 6.047 fallecimientos palestinos. Y esto ya culminaría con lo que ocurre pues ya hace 2 años, ¿no? Con esta fecha, el 7 de octubre del 2025, a 2 años de este ataque, ¿no? En donde, bueno, pues ya se dan estos ataques a kibbutz, ¿no? Y a muchísimos otros espacios dentro de Israel. Y que esto iniciaría ya con la guerra de Gaza que conocemos hoy en día, este genocidio que, bueno, pues ha movido a todas las latitudes del planeta Tierra. Entonces nada más queríamos hacer este recuento. Muchísimas gracias por estar aquí
con nosotros. Nos vemos y hasta la próxima.